Les invito a orar. Con eso vamos a comenzar la palabra en esta noche. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por cada alabanza. Gracias, Señor, por cada oración. Gracias por todo este tiempo tan especial que nos has dado en tu presencia y que continuamos en tu presencia. Ahora permite que cada palabra que vamos a compartir pueda llegar al propósito por el cual tú la vas a enviar y por la cual tú la has enviado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte, por el privilegio de estar delante de tu trono para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y gracias, Señor, porque tus palabras son vida y son alientos en tiempos de tribulación y angustia. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y gracias por poder tener una respuesta de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga tanto a ustedes, amados hermanos de la Iglesia Getsemaní, como a todos los amigos y personas que van a estar viendo este video y que están de una u otra manera acercándose pues para conocer y entender lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Si hay algo importante, es que esta semana es tan especial porque es cuando la gente comienza a reflexionar un poco acerca de quién es Jesús, acerca de las palabras de Jesús, del sacrificio de Jesús. La gente puede pasar todo el año haciendo muchísimas cosas, muchísimas actividades, pero cuando llega la Semana Santa es cuando la gente entra como en un periodo de reflexión más profunda de lo que significan las palabras de Jesús y lo que Jesús hizo. Así que quisiera que viniésemos a la palabra en Juan capítulo 19, verso 26 al 27, donde hay una frase en particular que es la tercera palabra que Jesús va a emitir, ¿no? En la cruz, cuando Él está ahí sufriendo, cuando está a punto de morir, Él va a expresar estas palabras. Y le leo brevemente en esta versión, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre o he ahí tu madre. Y desde aquella hora dice que el discípulo la recibió en su casa. Esta noche quisiera traerlos a que reflexionemos lo que significa ese sentido de pertenencia, de que todos somos una familia de fe y que no estamos solos. Y esto es sumamente importante. Si la primera palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos trae a lo que se llama la, la aceptación de Dios, nos lleva a cómo Dios nos tiene misericordia y nos ama a pesar de las cosas que hacemos. Y la segunda palabra cuando le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos trae a ese sentido de que Él nos acepta y que nos tiene un lugar preparado para nosotros. Estas palabras que Dios permite que reciban tanto la madre de quien era la madre de Jesús en ese momento y que recibió Juan, nos va a llevar a algo muy importante, que es ese sentido de pertenencia y de que tenemos algo especial, algo a lo cual Dios nos quiere llevar y nos quiere hacer comprender. Así que comprendamos un poquito el contexto de donde se desarrolla esta palabra y entendámoslo también dentro del contexto de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos ante una realidad que es un momento de dolor. Y en el caso de este instante, cuando Jesús va a decir estas palabras, había una situación bien desagradable frente a María, frente a las mujeres que acompañaban a María y frente a la cruz. Y lo leo de esta manera. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera así la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre
y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es tremendo el contexto de esto porque es impresionante ver que a pesar del dolor que estaba sufriendo toda la gente que estaba viendo allí a Jesús en la cruz, todo el resto del mundo, los soldados, todos los que estaban allí criticando a Jesús como persona, podían hacer ciertas cosas sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de remordimiento, simplemente estaban actuando con toda la desfachatez, con toda la arrogancia y con toda la insensibilidad que podían tener en ese instante en un momento de dolor. Porque generalmente cuando hay momentos así de dolor, la gente más bien se preocupa por ser reverente ante la persona que es moribunda, ¿no? Ante la persona que está sufriendo. En cambio, aquí vemos un cuadro totalmente distinto. Es un cuadro totalmente insensible, un cuadro totalmente desconectado de lo que, de lo que está pasando y de la realidad que está ocurriendo. Así que quisiera llevarlos a este llamado de este contexto donde estamos viendo esta palabra. Número uno, tenemos que reflexionar ante la muerte, que ante la muerte de Jesús lo material cambia de sentido y cambia de significado. Que ante el sacrificio de Jesús, el lugar de la familia va a trascender lo tradicional, va a ir un poquito más allá de lo que la gente está acostumbrada a ver. Y ante el sacrificio en la cruz, formamos todos parte de una genuina responsabilidad unos por otros. Y eso es lo que vamos a reflexionar en esta noche. Y les invito a que prestemos la mayor atención posible dentro del contexto donde estamos y que dejemos que sea la palabra la que nos hable en lo íntimo, en lo personal, y sea lo que sea que estemos pasando en este instante, cualquier situación que estamos llevando en este instante, vamos a llevarlo a lo que Jesús quiere decirnos hoy. Número uno, en el sentido de que este contexto donde ellos están intercambiándose y están jugando con la ropa y están haciendo todo este desastre, es interesante notar que la ropa siempre ha tenido un símbolo social muy fuerte. ¿Y por qué tiene un símbolo social y hasta psicológico muy fuerte? Porque da sentido de protección la ropa. La ropa cubre la vergüenza supuestamente física, ¿no? La vergüenza, a nadie le gusta mostrarse desnudo, pero Jesús tuvo que ser desnudado, es decir, pasar la vergüenza para que nosotros no seamos hoy avergonzados. La ropa es símbolo de trabajo porque con la ropa la gente demuestra de una u otra forma cuánto ha ganado, en qué se ha preocupado. La ropa tiene mucho que ver con el uso que se le da y cómo se le da y tiene un significado tremendo. Y lo interesante es también la identidad cultural que da la vestimenta. Y en ese instante, donde están las mujeres que acompañaban a Jesús y donde está Juan allí observando, es interesante cómo todo está ocurriendo delante de una sociedad que juega ante el dolor de otros. Y hasta hoy en día tenemos ese ejemplo de cómo la gente está viendo sufrir a otros y está tratando de sacarle provecho al dolor de otro, sea para comercializar algo, sea para burlarse del dolor ajeno porque están obteniendo ganancias del dolor ajeno. Y es increíble cómo la gente tiene su mirada en las ganancias de lo que puede sacar del dolor o su mirada en la competencia. ¿Cómo puedo demostrar que soy mejor que tú o mejor que aquel? Y su mirada en sacar solamente el provecho de la circunstancia. ¿Qué diferencia hay entre las ganancias y sacar provecho? Es que a veces no tienes ganancia, pero aún le quieres sacar el provecho al sufrimiento de otros porque realmente no estás conectándote con el dolor que otras personas están sintiendo. Y en ese contexto donde hay tanta insensibilidad, en ese contexto donde hay tanto dolor, en ese contexto donde Jesús está pronunciando sus últimas palabras, Él va a traer un significado real a las cosas delante de los ojos de Juan y delante de los ojos de María. Pero no solamente de ellas, porque esa palabra que le está diciendo a ellos dos va a tocar el contexto. Recuerden que
al lado de Juan y al lado de María estaban los familiares de ella. Los dice el pasaje interesante, muy interesante porque estaban la hermana de María y estaba también una María, esposa de Cleofas. Los otros evangelios hacen referencia muy interesante de esta situación, porque por lo menos Marcos 15, 40 al 41 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, que todas estas mujeres, Marcos las va a escribir como personas que estuvieron siempre con Jesús y que también estaban sufriendo al pie de la cruz, estaban sufriendo el dolor de la pérdida del que consideraban su maestro, pero también lo consideraban como parte de la familia. ¿Por qué? Porque aquí descubrimos en este pasaje que Salomé venía siendo la hermana de María y por lo tanto, si era la esposa de Zebedeo, era la madre de Santiago y de Juan, que eran discípulos de Jesús. En pocas palabras, eran sus primos. Entonces, si eran sus primos, estamos viendo que era mucho más que tener a discípulos allí. Estaba la familia de Jesús ahí al lado, viéndolo morir. Y ese sufrimiento era profundo, ese sufrimiento era muy grande. Mateo lo refleja de otra manera. En Mateo 27, del 55 al 56, dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es otra manera de decir quiénes eran esas personas que estaban allí. ¿Por qué es tan importante saber que estaba la madre de Jacobo y José? Porque esta madre de Jacobo y José era madre de otro Santiago. Es decir, en la Biblia Jacobo y Santiago es la misma persona. Y en este caso, este Santiago, a uno le llamaban Santiago el menor y a otro le llamaban Santiago el mayor. El hijo mayor de la hermana de María, la madre de Jesús, era Santiago el mayor, y este hijo de esta María, esposa de Cleofas, era Santiago el menor. Esto es interesante saberlo. ¿Por qué razón? Porque si detallamos la historia, si detallamos esta historia como está planteada, está María con su hermana y uno de sus sobrinos. Pero ¿dónde estaban los hijos de María? ¿Dónde estaban el resto de los hijos que eran parte de la familia? Hay mucha discusión, sobre todo en el pensamiento católico, de tomar a la figura de María de una forma tan especial que ellos no consideran que María pudo haber tenido alguna vez otros hijos. Simplemente consideran que María fue virgen para todo el tiempo. Y en este caso, entonces estamos viendo a una María que se presenta como si fuese una mujer desfavorecida, viendo a su único hijo morir, aparentemente, y viendo a una mujer que no tiene ningún tipo de fortaleza, porque la única fortaleza que venía quizás era de Dios, pero que estaba sufriendo porque estaba sola, ¿no? Y cada vez que se nos presenta la figura de María y se nos presenta este cuadro, el pensamiento católico nos presenta un cuadro extremadamente doloroso, un cuadro extremadamente de abandono y de tristeza, y un cuadro que lo que nos hace reflejar es a una María que estaba perdiendo a su hijo. De por sí, siempre se presenta a María como la madre de Dios, así se presenta en el término católico y en el término de la religión tradicional, lo podríamos llamar así, como si María, la madre de Jesús, era la sufriente y como si el dolor de María fuera hasta mucho más grande que el dolor del mismo Jesús en la cruz. Y esto nos trae a conocer entonces un poquito más quiénes eran estos dos personajes a los cuales Dios o Jesús va a referirse. ¿Por qué Jesús va a hablarles de esa manera a ambos? ¿Por qué si estaba todo digamos así, esa algarabía de comercializar las ropas de Jesús en ese instante, Jesús se toma el tiempo de quitarle la mirada de lo que ellos estaban viendo para poder hablar a estas dos personas? Porque
Oigan bien porque esto es muy interesante. Generalmente cuando una persona muere, lo primero que la gente hace es quedarse con las cosas de esa persona porque quieres tener el recuerdo de esa persona. Guardas sus cosas, tratas de quedarte con los símbolos que esa persona representa. Y en ese instante Jesús estaba siendo despojado de todos esos símbolos y es cuando Jesús llama la atención de María y llama la atención de Juan para decirle las palabras que pronunció. ¿Quién era María? Estaba en un contexto levita y estaba dentro del contexto de la casa de Leví, de la casa de David, perdón. ¿Por qué? Porque ella se casó con José y José era descendiente de la casa de David. Entonces significa que dentro del contexto donde María se desarrolló, había una claridad de lo que significaba ser judío y de lo que significaba ser de la casa de David, de todas las promesas que habían de una descendencia que tenía de alguna forma una ascendencia real, es decir, una ascendencia muy importante. Aparte de eso, era prima de Elizabeth, que era esposa del sacerdote Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Entonces tenemos que un Juan el Bautista era primo de Jesús y él fue martirizado por Herodes y él murió testificando porque él abría el camino para que Jesús pudiera hacer su ministerio. Y es tremendo que en el contexto que María está viviendo la historia de Jesús y la muerte de Jesús, no había pasado mucho tiempo de la muerte de Juan el Bautista, de su primo. Es una cosa tremenda de ver cómo el dolor de María eran muchísimas cosas alrededor de ella. Era la muerte de un familiar, era la persecución que habían sufrido por alcanzar o por capturar a Jesús, todas las tragedias de los trasnochos de los días anteriores, de cómo tuvieron que vivir esa Pascua dentro de un marco de puras mentiras, de cómo llevaron a Jesús hasta la cruz sin ningún tipo de justificación, simple y llanamente con mentiras. Entonces, en un ambiente de tanto dolor, estamos viendo una María que está frente a lo que se llama esa desgracia social de la insensibilidad por lo que las otras personas están viviendo, de cómo se puede mentir, de cómo se pueden establecer circunstancias para llevar a una persona a la muerte y sin ningún tipo de justificación, solamente por el beneficio económico o solamente por la competencia o por muchas otras circunstancias. ¿Quién era Juan? Bueno, era hijo de Zebedeo y Salomé, que eran hermanas de María y por lo tanto era sobrino de María. Y como era sobrino de María, entonces era muy cercano a los dos. Era tanto cercano a María como cercano a Jesús. Era también un conocido del sumo sacerdote. Dentro del mismo pasaje de Juan, cuando capturan a Jesús, es en el Evangelio, según San Juan, cuando él describe que un discípulo de Jesús se va a acercar para ver qué estaba pasando y a dónde estaban llevando al Señor. Y cuando van, uno asocia al otro discípulo, que es el que está diciendo Juan en su narración. Narración dice, y otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, fue y buscó a Pedro que se había quedado afuera. Qué cosa tan interesante. Que Juan haya sido ese hombre que de una u otra manera conocía quién era el sumo sacerdote y de alguna manera tenían una conexión especial con el templo. ¿Por qué? Porque se dice, dentro de la parte histórica, de que quizás Zebedeo, por ser pescador, era uno de los hombres tan influyentes que podía llevar de su comercio hacia el templo y hacia Jerusalén y podía distribuir. Y eso había estrechado lazos. Si María era familiar de gente que era del templo, familiar de levitas, de sacerdotes, entonces la familia de María, de una u otra manera, estaba muy cercana a los sacerdotes de la época. Desde una forma u otra, había una relación muy cercana. Otra cosa muy interesante es que este Juan pertenecía a ese grupo selecto de esos 3 discípulos a los cuales Jesús siempre llamaba y los llamaba para que pudieran estar con él en momentos clave. En el caso de Juan, pudo ser testigo por lo menos de la sanidad de la hija de Jairo y estar ahí presente. Otro de los momentos especiales donde estuvo
Juan fue cuando Jesús fue transfigurado. En el momento en que Jesús cambia y se transforma y sus ropas se hacen resplandecientes y pudo hablar con Elías y pudo hablar con Moisés. Y ahí estaba Juan, fue testigo de eso. Otro de los momentos claves donde Juan fue testigo fue ese momento donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Esto es bien importante. Juan, junto con todos los discípulos, estuvo en momentos muy especiales, pero momentos como este de la transfiguración, momentos como la resurrección de la hija de Jairo, y otro momento también muy especial fue el momento en que estuvo en el Getsemaní, cuando Jesús le pidió que pudieran velar con él, aunque sea una hora. Todos estos momentos fueron claves, fueron sumamente importantes. Y esto nos trae a ver a un Juan que era tan cercano a Jesús como un amigo, pero era su primo también. Así que era un primo con una cercanía tan profunda que podía reconocer en Jesús algo más que simplemente ser un familiar. Él entender que había algo más, que no era algo humano, que era algo sobrenatural. Ese Jesús humano, que era 100% humano, tenía también algo que era 100% divino. Porque Jesús bien lo dijo en diferentes momentos de que él había sido enviado por el Padre y tenía una misión especial. Y es allí donde dentro de este contexto estamos viendo a María y Juan, dos personajes que eran familia, que no es que estaban abandonados, sino que eran parte de la misma familia, pero que estaban en un momento que realmente era significativo, que era interesante, que estaban viviendo ambos allí. ¿Cuántos de nosotros estamos ante momentos de tragedia y momentos de dificultad donde tenemos que entonces comenzar a entender cuál es el sacrificio? ¿O ante el sacrificio en la cruz, cómo nosotros estamos allí formando parte de la responsabilidad genuina de unos con otros? Esto es bien interesante. Fíjense, ante el sacrificio de Jesús, el lugar de la familia cambia lo tradicional. ¿Por qué cambia lo tradicional? Porque es más que solamente la relación filial de que, bueno, yo soy tu hermano o yo soy tu primo, sino que cada uno tiene un lugar importante y un lugar especial. Pero ante el sacrificio de la cruz, comenzamos a entender nuestra responsabilidad unos con otros, que va más allá de solamente decirnos que somos primos o que somos familia. Esto es interesante. Él le dice a la mujer, le dice a María, le dice claramente, le dije, mujer, he ahí tu hijo. Y de aquí es cuando yo puedo deducir tres cosas importantes. La primera, ya cumpliste, mujer, tu responsabilidad conmigo. Mira ahora hacia tu familia cercana. Una de las cosas que María había experimentado con Jesús era la realidad de que Jesús, aunque fuera nacido de ella, Jesús no le pertenecía a ella, era la inversa. Era ella la que le pertenecía a Jesús. Lamentablemente la tradición católica romana o la tradición de las enseñanzas que hemos recibido hacen ver a María todavía como si fuera la superpoderosa, la mujer que tiene dueño, que es la mamá de Dios. Y María no era la mamá de Dios. María fue el instrumento de Dios para entrar en la tierra. A veces yo me atrevo a decir que las mujeres son como la puerta a la eternidad. ¿Y por qué digo yo esa frase? Porque de todas las cosas que pudo elegir Dios para entrar al mundo, él pudo haber salido, qué sé yo, desde un volcán. Él pudo haber salido desde el cielo, abrir el cielo y bajar y decir, yo soy el Hijo de Dios. Él pudo haber salido de la tierra, sí, salir de la tierra y haber salido, pero no. Él eligió a la mujer como ese instrumento para poder él hacerse carne y caminar entre nosotros. La Biblia es clara que dice en Juan capítulo 1 que dice que este verbo, la palabra, se hizo carne a través de esta mujer, se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Y esto es tan importante cuando podemos entender que esta mujer no era cualquier mujer y ella había soportado una responsabilidad impresionante y Jesús tenía que cerrar ese capítulo
porque ya era el momento final donde ella no lo iba a reconocer no solamente como hijo ya. Tenía que entender que ese hombre que alguna vez tuvo en su vientre estaba muriendo en la cruz para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y morir para dar vida a toda la humanidad implicaba que ella también entendiera que su mirada tenía que estar puesta no en quién fue él como su hijo, sino en lo que significaba ese sacrificio y lo que significa ese sacrificio. Y quisiera mencionar algunas cosas que quisiera que reflexionáramos mientras estamos pensando en María como la mujer, porque ahí no solamente le estaba diciendo a ella eso, le estaba diciendo que no estaba sola, que ella era parte de una familia más grande y que el dolor no puede desenfocarla de las cosas que son lo real. Nada puede desenfocarte del dolor. El dolor, perdón, no puede desenfocarte de lo real. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, todas las cosas que Dios permite que ocurran en la vida de una mujer o en la vida de un hombre, tiene un significado y tiene que ver con colocar la mirada donde tiene que ser colocada. Y número 3, tienes una responsabilidad que va más allá de tus propios hijos y que ellos te necesitan. Hay personas que están en tu contexto y alrededor de ti que necesitan tu ayuda. Y aquí es donde quiero traer la atención a la figura de María. Lo primero que tenemos que entender con María es que María era una mujer común como todas las demás. Era una mujer sencilla. Y es tremendo donde en Isaías 7:14 se habla, por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo va a reiterar esto en Mateo 1:23 y va a decir, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Así que Mateo nos va a decir que sí se cumplió la palabra y entonces María, en esa época que ella concibe, dice que era una mujer desposada con un varón llamado José. Es decir, que era una mujer que estaba viviendo una vida normal, estaba por casarse, como cualquier dama anhela alguna vez tener un hogar, cuando recibe la sorpresa de que esta figura, que en ese momento no se entendía como una figura divina, sino lo entendían como el libertador político, lo entendían como el libertador social, estaba llegando al mundo y María no era cualquier mujer. Dice que era en Lucas 1:38, ella conocía su deber. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Eso está en Lucas 1:38. Es decir, ella se reconocía a sí misma como la sierva del Señor. Para ella, ese momento de la cruz era más allá que el luto que nos han enseñado de una mujer que pierde a su hijo. Para ella había conciencia de muchas cosas que a veces no creemos que María tenía. Era una mujer que había recibido palabras importantes que le hacían conocer su futuro. En Lucas 2:34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Es decir, se iban a meter con él. Y en Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará aún tu propia alma. Esa es la palabra que recibió María. Y dice, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es impresionante cómo María ya tenía en su corazón palabras específicas, aún de cómo sufriría aquel que había sido enviado a ella. Y que aunque todos vemos que ella fue una madre para con él no le pertenecía a María. María le pertenecía a él. Y esto es tan importante. Era una mujer con el conocimiento y sensibilidad político y social del momento, porque para ella nada estaba al azar. Veamos Lucas, capítulo 1, verso 47 al 55, cómo ella se va a expresar frente a Elizabeth cuando le está manifestando la experiencia de sentirse embarazada de Jesús. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ya María estaba consciente y tenía la conciencia de quién era el que la había llamado,
de quién era el que le había dado el privilegio de tener a ese que se convertiría en el Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las naciones. La expresión de María aquí no era que iba a ser adorada por todas las naciones. La expresión de María era una expresión de alguien humilde que decía, muchos van a decir que soy una persona doblemente feliz, que soy una persona bendecida, que soy una persona con un lugar, porque siendo humilde he sido reconocida por Dios. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí estamos viendo desde muy joven a una mujer que no veía el futuro como algo de derrota, que no veía el futuro como algo de desprecio, que no veía el futuro como que, bueno, lo que vaya viniendo, vamos viendo. Sí, sí, como llegue lo voy a aceptar. No, esta era una mujer que ya tenía un corazón consciente de que ese hijo que ella llevaba se iba a convertir en alguien que iba a cambiar la historia política, social y espiritual de una nación entera. Y esto es sumamente importante que lo entendamos y que lo comprendamos para entender quién es esa María que está allí y por qué ella está allí. Muchos no comprenden que cuando estaban en ese momento de dolor, los mismos hermanos de Jesús pareciera, y es nuestra especulación, que todavía no habían entendido quién era su hermano mayor o quién había sido ese hijo que María había tenido. Es más, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, verso 5 dice, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. Y hasta pudiéramos verlo en esta situación tan impresionante, donde está María con su hermana, sí, y con su amiga, la otra María. Están allí, están juntas, está María Magdalena igual, pero no están los hijos, no están los hermanos biológicos de Jesús allí. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarlo? Bueno, Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, en el contexto social reconocían que Jesús tenía hermanos. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y entonces se escandalizaban de él. Es increíble que dentro del contexto los hermanos no estuvieron presentes. No podían comprender que Jesús era algo mucho más que solamente el hermano que vieron crecer con ellos, que Jesús realmente venía a representar no solamente el aspecto político y social de una comunidad judía o una comunidad israelita. Jesús iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre. Al morir en la cruz, Jesús ha cumplido o ha hecho algo tan tremendo que ha cambiado la historia, y eso lo veremos en esta semana, lo que significa eso. Pero es interesante cómo Jesús entonces le dice a la mujer, mira, mujer, he ahí tu hijo. Imagínense en esta época nosotros cómo haríamos con nuestras madres. Mamá, me voy a morir, mamá, 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 te quiero mucho, mamá. Nosotros estaríamos llorando, sufriendo, no nos despediríamos. Nosotros manifestaríamos nuestras emociones como pérdida. Pero Jesús le estaba diciendo, mira, hay alguien al lado tuyo, no estás sola. No estás sola. Esto tiene un propósito. Ahora,
no solamente con María hace esto. A Juan le dice específicamente, Juan, he ahí tu madre. Es una forma de decir, te encargo a quien hizo lo necesario para que yo cumpliera lo que mi padre me ordenó. Te estoy poniendo a cargo de alguien que no puede estar solo, sola. Alguien que no puede estar desvalida. No dejes que el dolor te impida ver quiénes te necesitan. ¿Por qué? Porque Juan había sido muy íntimo. A pesar de ser primo, había visto en su primo mucho más que alguien biológico. Había entendido de que él era Jesús, el enviado del Señor. Había entendido de que Jesús trascendía a lo que ellos conocían hasta ese instante y habían entendido que él tenía una responsabilidad. Aquí en esta frase le dice, tienes una responsabilidad que va más allá de tus propios padres. Ellos te necesitan. A veces he escuchado palabras como esta y me dice, pero es que María estaba solita y necesitaba un hijo. Pero si ahí estaba la mamá de Juan, estaba al lado de María, estaba junto con María Magdalena. Esto no es que Juan estaba huérfano y María iba a cubrirlo porque estaba huérfano. Su mamá estaba allí. Aquí hay algo mucho, mucho más grande, mucho más importante. Aquí está, de alguna forma, Dios haciéndonos reflexionar en tres cosas importantes. ¿Cuál es el sentido y el significado que le damos a las cosas con respecto al lugar que le damos a la familia en este tiempo? ¿Cuál es el significado que tienen los objetos o lo que la gente posee a las personas que están cercanas a nosotros y que son parte de nuestra familia? ¿O es que acaso en nosotros hay competencia? ¿O es que hay entre nosotros realmente sacarle provecho a mi familiar? ¿Cómo me aprovecho de mi familiar o cómo me aprovecho de la gente? ¿O hemos entendido el lugar de que si Juan el Bautista pudo decir en una oportunidad que era necesario que él menguara para que Jesús creciera y entender que el llamado de Jesús era mucho más importante que él mismo? Si el mismo Juan pudo entender como primo de que el lugar de Jesús tenía que ver con el trascender a la historia, porque a veces nosotros entre nuestro propio cuerpo familiar no sabemos reconocer a veces las virtudes de nuestros primos, las virtudes de nuestros abuelos, las virtudes de nuestras madres, las virtudes de la gente que es parte de nuestra familia, pero que quizás usted no sabe si al lado suyo está durmiendo el hombre que va a cambiar la historia de Montreal. Usted no sabe si usted es el hermano o el primo de alguien que Dios llamó para estos tiempos para convertirse en la persona clave que va a manejar la economía mundial o la persona clave que va a manejar todo lo que es la transformación social en el contexto suyo. Esta palabra es mucho más que he aquí tu madre y he aquí tu hijo. Esta palabra es, ¿qué tienes delante de ti? ¿Quiénes son las personas que están al lado tuyo? ¿Las estás reconociendo en medio del dolor? ¿Estás reconociendo lo que este sacrificio que Dios está permitiendo en la humanidad, este dolor que hay en todo el ambiente, te pueda llevar a entender con quién cuentas en este instante? ¿Quiénes son los que están al lado tuyo? Y lo que eso significa en un tiempo de dolor como este. Tenemos que reflexionar en una genuina responsabilidad unos con otros. En esa genuina responsabilidad que Dios nos entrega cuando nos dice, oye, he aquí tu esposa, la tienes a un lado. He aquí tu esposo. He aquí tus hijos. He aquí tus padres. Todos los que estamos en este momento viviendo este instante de dolor, como lo es esta pandemia, necesitamos comprender quiénes son los que están a nuestro lado y qué significado tienen, no solo para nuestra historia, sino para la historia que Dios quiere crear y hacer en el mundo. Todos tenemos un significado poderoso. Así que les pido que oremos y que reflexionemos. Ahí cierre sus ojitos y vamos a reflexionar. Así como Jesús pudo, frente a un contexto tan difícil, llamar la atención en medio de su sacrificio en la cruz, del lugar que tenía su propia familia,
¿Cómo en este instante Dios te está llamando la atención? ¿Qué es a lo que Dios le está diciendo, he aquí tu madre o he aquí tu hijo? ¿A quién te está mostrando Dios que debes atender? Porque la frase interesante y la respuesta de Juan es que cuando escuchó lo que Jesús dijo, dice que al instante dice que recibió a María en su casa. Es decir, él automáticamente obedeció lo que estaba recibiendo. Mi pregunta allí con tus ojos cerrados es, ¿a qué Dios te está llamando en estas circunstancias de dolor? En este momento de dolor, aunque lo estás mirando a Él, ¿qué es lo que te hace sufrir? ¿Y qué es lo que realmente Dios te quiere mostrar que debes hacer en medio de esto? Y mientras tú estás reflexionando, quiero leerte algunos pasajes mientras tú estás allí pensando. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ha puesto un don sobre ti y ese don incluye a tu familia. Toda tu familia, así como los primos de Jesús, así como María, así como José, así como toda esta familia se convirtió en un conjunto que pudo transformar y que Jesús utilizó un contexto familiar para causar una transformación social. En este instante, ¿cuáles son las buenas dádivas que Dios te ha dado como dones? Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios pudo agarrar a una María sencilla y transformarla en una mujer que ahora es famosísima. Lamentándolo mucho, mucha gente desvirtuó la figura de María, desconectándola del verdadero propósito de María. María siempre dijo, hagan todo lo que Él dice. María siempre tuvo claro que ese hijo no era suyo. La tradición nos hace ver como si María no quería soltar a Jesús. Pero María entendió que ese lugar de Jesús era tan valioso. ¿Hasta qué punto tus emociones no están dejando que veas lo que Dios te está mostrando con tus dones? Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a una familia, somos parte de ella. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esa expresión tan sencilla lo que está queriendo decir es, si tenemos a gente que tiene necesidad en nuestras propias casas, ¿por qué no ayudarles a cubrir esa necesidad? ¿Por qué no ayudarles a que ellos puedan ser atendidos? Dice Jeremías 31:1. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Y Gálatas 6:10. Y con eso terminamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra y por lo que tu palabra habla a nuestro corazón. Señor, permítenos entender el lugar que nos has dado. Permítenos entender, Señor, lo que significa ser familia, que va más allá, que trasciende más allá que solamente tener parentesco filial, parentesco biológico. Ayúdanos a entender la responsabilidad genuina que tenemos en estos tiempos de dolor, Señor, donde la gente está compitiendo por ganancias materiales, donde la gente se está aprovechando del dolor humano para sacarle el mayor provecho.
y donde la gente piensa en lo que va a tener y no en lo que ya tiene, Señor. Necesitamos tu presencia y necesitamos tu ayuda. Señor, tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy nos vistes con vestiduras reales, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos orar, porque podemos reconocer tu presencia en medio nuestro a pesar de las circunstancias. Gracias porque podemos estar en ti. Amén, Señor. Y amén. Y antes de pasar al pastor, quiero leerles Apocalipsis 2:26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a la iglesia. Lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos. Jesús fue despojado de su vestimenta, pero nos ha dado una vestimenta mejor. La vergüenza de él ahora es que podemos tener las vestiduras de las obras de justicia que Dios hace a través de nosotros. Así que sigamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y confiemos en él. Y que Dios nos dirija en esta semana conforme a su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado pastor.